clásico de la literatura universal a un clásico del teatro argentino. La última función, viernes 13, de Bernarda ni un gesto de indulgencia. Están aquí conmigo en Los Olvidados TV dos de sus protagonistas, Adriana y Nelda. Buenas tardes, bienvenidas, tardes. Primera vez en Los Olvidados TV, ¿no? Sí. Bueno, ya hemos hablado antes con Ezequiel, una gran obra y una gran adaptación, ¿no? ¿Cómo es esto de interpretar esta obra de teatro basada en el texto de García Lorca? Bueno, personalmente creo que Nelda también lo va a compartir. Es un regalo, es una maravilla porque es un clásico de la lengua española y realmente es bellísima la adaptación que hizo Ezequiel. La ayornó de alguna manera y sin quitarle el aspecto lorquiano. No nos olvidemos que esta obra fue la última obra de teatro de Federico Lorca, de García Lorca, y ni siquiera vio el estreno él porque fue asesinado los primeros tiempos de la España franquista. Sí. Bueno, es una historia donde converge un tema que es la lucha entre la tiranía y la libertad, ¿no? Ahí podemos ver el grito de Federico, ¿no? Y también subyacen otros temas, como ser la marginación de la mujer, en una Bernarda machista, autoritaria. ¿Qué tema García Lorca con las mujeres, no? Sí. Yerma, Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda. Entonces las mujeres tienen ahí como un rol muy importante, tal vez un gran deseo de libertad, ¿no? Exacto, ¿y qué pasó cuando te llamó Ezequiel para esta apuesta? ¿Qué ha pasado? Fue una alegría inmensa. Realmente, como decía Adriana, es un orgullo estar en esta obra y, por supuesto, escrita por Lorca y con una adaptación tan exquisita como la que hizo Ezequiel. Así que, por supuesto, acepté y además ha convocado un elenco teniendo en cuenta, yo siempre hablo con él de este tema, teniendo en cuenta no solo la calidad actoral, que la tiene, sino también la calidad personal, donde hemos también construido un buen vínculo y eso se lleva al escenario. Quieras o no, se lleva. Se refleja. ¿Los personajes de ustedes cuáles son? Bernarda Alba. Bernarda. Y la Poncia, que es una de sus criadas, que es la criada que hace más de ama de llaves. Y en realidad es muy interesante el vínculo que se crean entre estas dos mujeres, porque es un vínculo de amor-odio, ¿no? Se quieren porque se necesitan. La Poncia conoce mucho la intimidad de una casa donde reina la hipocresía, donde es un convento horroroso, donde no se puede hablar de nada. Y la Poncia conoce la historia de las hijas, la pulsión de libertad y de sexo y de pasión que hay en esa casa. Ella maneja toda esa información, maneja la afuera, lleva y trae la información. Y Bernarda conoce a Ponce. Sí. Conoce los orígenes de Ponce. Y tiene que... Y hay una lucha. Sí, hay una lucha. El origen de Poncia es marginal, no un santo, y eso es lo que hay que ocultar. Entonces, ambas sabemos lo que tenemos que ocultar. Y lo que no se puede decir. No se puede nombrar. Son muchas las protagonistas, van a ir saliendo por acá los nombres de las quienes integran el elenco. Lo que les voy a pedir, porque el tiempo es tirano en televisión, como se ha dicho siempre, es que hagan la invitación para esta última función. Es el viernes 13 de septiembre en la Sala Loa, Espacio Proarte, en 25 de mayo, y no me quiero olvidar. 1867. 25 de mayo 1867 a las 22 horas. Las entradas tienen un costo de 300 pesos y anticipadas, que puede ser por la página Bernarda ni un gesto de indulgencia, de 250 pesos. Bien. Muchísimas gracias por esta visita. Saludos a Ezequiel, que tiene una sensibilidad suficiente como para haber llevado adelante esta apuesta. Y bueno, mucha merda. Gracias. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas veces hemos hablado de temas de los cuales somos lectores más que
conocedores de los temas. Por ejemplo, el tema de la grieta, el tema de los problemas de salud mental y físico que genera este sistema que está devastando la Argentina, el sistema económico y social que lleva adelante el neoliberalismo. Lo invitamos al amigo acá, a Jorge Micosi, psicólogo, para que nos cuente la mirada que tiene él desde lo científico, qué está pasando con la gente en estos momentos, realmente gente que está fuera del sistema ya, porque no puede consigo mismo, y qué pasa también con los adultos mayores. ¿Cómo ves esto, Jorge? Bienvenido a Los Olvidados. Gracias. Es un gusto. En principio, tendríamos que plantear el origen de la grieta es una consecuencia directa del capitalismo que se agudiza en un capitalismo salvaje o en un neoliberalismo. Porque el capitalismo tiene dos problemas insolubles. El primero es el crecimiento exponencial de las diferencias sociales, que ahí se produce la grieta. Claro. Y el segundo es el uso irracional y arbitrario y la pérdida de soberanía sobre los recursos naturales, lo que estamos viendo ahora. O sea que acá hay dos condicionantes muy fuertes. Cada vez la única grieta que realmente existe, grande, no como la plantea, el neoliberalismo la plantea como una oposición, digamos, o como una cuestión de los opositores, y que ellos se diferenciaban porque iban a hacer las cosas bien. Pero en realidad la única grieta que existe es la diferencia que crece cada día más entre los cada vez menos que tienen mucho y los cada vez más que... La riqueza. Exactamente, la concentración de la riqueza. Y ahí en la concentración y en la distribución se producen estas cuestiones sociales que traen problemas, yo te diría, físicos, psíquicos, emocionales y hasta espirituales, inclusive, por la pérdida del sentido de la vida y esa sensación de anomia que se produce, que nada sale bien. Entonces proliferan las enfermedades mentales. Aumenta notablemente el montante de las cuestiones de los pilares básicos, digamos, la ansiedad, que es ese estado de desasosiego, de intranquilidad, de no estar bien en ningún lado, de tener ganas de matar a alguien, y esa impulsividad desmedida que lo lleva y que se plantea como una cuestión mental, digamos, con representaciones mentales, con figuras, con pensamientos intrusivos, con flashback, como fotos, porque está inquieto, no está bien en ningún lado. Después, la angustia, que ahí si nosotros tomamos a Blecher y a Pichon-Rivière, digamos, se produce el otro, se produce en la mente, digamos, en el área 1, y la angustia en el cuerpo. Aparecen los síntomas. Aparece la opresión en el pecho, el miedo a la muerte, la taquicardia paroxística, el aumento de sudoración, la bulia, la tristeza grande, y a veces hasta cuestiones mucho más graves que se pueden traducir en enfermedades físicas. Y la tercera etapa es una fobia, que es cuando hay del estado general de un miedo generalizado se pasa a un miedo puntual a algo. Generalmente tiene que ver con la pérdida de una posición social, de una situación, y también con la necesidad de salir de esa situación, de fugar de esa situación. Ahora, es muy grave lo que le está pasando. Yo entiendo, casualmente hoy estuvimos viendo algunas cuestiones de la Ley Nacional de Salud Mental que la destrozaron, como la Ley de Medios, la destrozaron, que hay una dimensión del daño, en lo económico se ve, en lo físico también se ve, en lo psíquico no se ve. No se ve, claro. El daño psicológico es monstruoso. Y por otro lado hay un problema que, si se quiere, hay una vertiente nueva, se lo denomina lo que era la enfermedad, la visión psicosomática, la psiconeuroinmuno
endocrinología, que es digamos, cómo uno mismo, en vez de producir pensamientos positivos, sensación de bienestar, que a su vez libera endorfina, serotonina, dopamina, es como que va tragando permanentemente esa sensación de la nada, y de la decepción. De la decepción, de la angustia. Y bueno, y el cortisol y la adrenalina que se van enfermando más. Ahora, desde el punto de vista psicoanalítico, digamos, es una cuestión muy fuerte que desencadena porque produce una inmunodepresión generalizada y ahí se produce el crecimiento de todo tipo de enfermedades, desde un simple grano infectado hasta un cáncer. Hay una serie de cuestiones que se van conjugando una con el otro. Esa sensación y ese miedo al ataque, ese miedo a la pérdida se va expresando en un miedo generalizado. Por otro lado, yo creo que hay, a veces parece paradójico, ¿no? Yo creo que cuando uno dice que es un fracaso de un proyecto económico, no, yo creo que es un éxito de un saqueo planificado. Coincidimos en eso. Sí, se planificó, entonces hicieron las cosas perfectamente, ahora decir que se equivocaron, no se equivocaron nada, hicieron lo que venían a hacer, a quedarse con todo. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver cuando se rompe el tejido social, cuando se rompen las cadenas solidarias, se desaparece la cooperación, llega el individualismo del sálvese quien pueda. Y entonces ahí donde va creciendo toda esta cuestión de... Inclusive hay cuestiones que se suponen que, bueno, que con promesa no va, que tienen que movilizar toda esa bronca, canalizarla, plantearla, jugarse. Y bueno, pero psicológicamente es un daño monstruoso que se puede ver. Yo recuerdo un parecido a la guerra de Malvinas, pero peor, parecido al 2001, pero peor, parecido a las inundaciones grandes, por ejemplo acá, 2003. pero peor, yo creo que vivimos también la otra inundación, ¿no? Claro. También, y lo peor de todo que ahora hay una sensación de vuelo sin piloto, ¿no? De que no hay quien... ¿Cuándo se cambia para tener esa esperanza que se votó, por lo menos en las PASO, que sí, pueda significar una esperanza real? Sí. Que inclusive hay formas colectivas, ¿no? De esto, es decir, organizarse con la gente del barrio, las organizaciones sociales, las economías populares. Sí, esto, ¿no? retomar los modelos, por ejemplo, en el partido del 2001 nosotros vivimos la experiencia en Guadalupe que de las asambleas barriales surgió la posibilidad de la creación de un centro de salud que hoy atiende a 400, 500 personas por día. Se fue construyendo y es el único que quedó constituido con la biblioteca Osvaldo Valle, que vos la conocés. Sí. Pero eso es importante para el momento. Ahora, cuando ya en este momento yo creo que lo que hay que hacer es atacar de raíz esta reprimarización de la economía y volver a la forma solidaria y cooperativa de trabajo yo creo que yo arrancaría con una multisectorial, por un banco de alimentos, porque el hambre es el principal problema que tenemos. Sí, seguro. Y eso trasciende a la angustia psicológica, ¿no? Sí, los chicos y los ancianos llenando los comedores barriales, realmente impresionante. Después, en cuanto a los ancianos y a la gente en general, los jubilados, hay una pérdida de la capacidad. Imagínate que una jubilación mínima hace, cuando terminó Cristina, andaba en el orden de los $630. En este momento anda por los 200. Claro, sí. Y se ha dolarizado
no solo las tarifas, sino que también los alimentos. Sí. Y hay un problema muy serio ahí también con el tema de la dolarización, un tema muy serio, porque ahí está la parte más jugosa de la cosa. La vieja consigna de liberación o dependencia sigue jugando. A nivel individual, la única libertad posible es la que arranca de adentro hacia afuera. El único cambio posible es el que arranca de uno mismo. Pero a veces no hay motivaciones para producir ese cambio. Claro, sí, porque lo más cerca es el hambre, la falta de trabajo y la falta de dignidad, sobre todo. Exactamente. Bueno, precisamente el trabajo es falta de dignidad. El dolor que genera eso. El que genera. Y después está la tolerancia a la frustración, la capacidad de adecuarse a situaciones nuevas. Y aparecen índices de analfabetismo emocional muy grandes en los conductores. Además, lo podríamos llamar inmadurez, lo podríamos llamar locura. E inclusive hay algunos polos que están fijados en el presidente y en algunos personajes, como andan por ahí, sobre todo Carrió, Bullrich, Laura Alonso. Sí, que generan el odio, digamos. Que promueven el odio, pero por otro lado, el amor siempre es ambivalente. Hay amor y odio en todas las cosas. Pero a veces la contrapartida del amor no es el odio, sino es la indiferencia. Entonces, pero esta gente está permanentemente produciendo situaciones extremas y llama poderosamente la atención que no haya una medida puntual, que se lo denuncia de que trabajan con los agentes de los servicios internacionales, pero no hay una cuestión puntual. Ahora, hay una cuestión también que es muy importante, el aumento de los ACV, el aumento de los infartos. Aparece mucho eso, ¿no? Aparece mucho, y todo tipo de enfermedades complicadas, inclusive aquellas enfermedades autoinmunes se reactivan, porque hay todo un proceso donde el cuerpo hasta hace una especie de autofagia, ¿no? O sea, porque se va comiendo lo propio. Es un estado bastante complicado y bastante complejo, que yo creo que necesita la mente fría y el corazón caliente, digamos, para votar, para poder terminar con esta situación. Y se complica porque también en la provincia se está produciendo una transición bastante prolongada. A veces es un error. Lo que pasa es que lo que pensaron la transición son los que perdieron. Claro, entonces, sí, ahora se hace un mundo de poder terminar, poder agotar todo esto. No termina esto. nunca. Pero, y otra cuestión muy importante son los duelos. Siempre que hay una pérdida, hay un duelo. Ese duelo puede ser bueno o malo, puede ser sano o enfermo. ¿Cómo es eso? Claro, por ejemplo, un duelo melancólico, como se llama, no metabolizado, un duelo, por ejemplo, la pérdida de una persona, o la pérdida de un trabajo, o la pérdida de un estatus social, o la pérdida de un negocio. A veces el duelo sano, digamos, es que bueno, uno llora un poco, encara la situación y empieza a procesar otra cosa y sale adelante. Lo supera. El duelo enfermo es como que empieza a deteriorarse y a veces se llama psicoanalíticamente identificación introyectiva con el objeto perdido, y es como que se muere como el amor que se fue, o la situación que perdió, claro, o el hijo que murió, claro. Y de pronto se complica cualquier cosa y se muere en serio. Sí. Bueno, ya vamos a hablar otro día. Sí, cómo no. Profundizar un poco sí, más. Me parece bien. Yo agradezco mucho la oportunidad de hablar de estas cosas. De todas maneras, yo creo que una cosa es la pérdida un poco del optimismo, del buen humor, y otra cosa es la desesperanza. Yo creo que cuando hay un horizonte y hay una posibilidad de cambio, de transformación, ojalá que esa transformación se dé, se concrete, se profundice en el tiempo, para que realmente podamos salir adelante con un proyecto colectivo, un sueño de todos. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Gracias. Gracias.
corazón, con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.